Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al estudio de Tech Santos. Voy a hacer un tour, hace como 1 año y medio que no hacemos tour y ya es mi segundo año en este espacio, el Tech Santos Headquarters oficialmente. Te voy a presentar al equipo para ver más o menos cómo trabajamos, cómo hacemos los videos. Vamos a ver el estudio de podcast, vamos a ver el estudio que tengo arriba de unboxing y un nuevo estudio que construí con un fondo negro perfecto para TikTok, Instagram y el estudio principal de Tech Santos. Les voy a platicar cómo trabajamos y qué es todo lo que tenemos aquí en el estudio. Entonces, vamos a empezar. Empezando por acá en la entrada, tenemos todavía acá este sillón con el Pikachu que nos acompaña siempre y bien importante, la placa de 100,000 suscriptores de Tech Santos. Pronto esperemos en unos añitos el 1,000,000. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Y tenemos plantas falsas por todos lados porque me gusta como el look de plantas falsas. Y después acá en la entrada tenemos la cocina, que no es muy grande pero funcional para comer y guardar un par de bebidas. Aquí lo importante a resaltar es que del estudio tour pasado a este no ha cambiado tanto los espacios, pero sí la organización. Una amiga que se llama Viviana tiene una empresa que se llama Ambient. Me ayudó a organizar mucho de esto. Antes teníamos un desastre y se veía la comida y todo. Ella me ayudó a conseguir este mueble para que quepa el refrigerador enfrente, microondas, la cafetera aquí arriba para seguir despiertos editando. Y aquí adentro tenemos como pues cositas de cocina, especies y cucharas y tazas y otras cosas, pero se ve mucho más organizado y eso es un tema a través de todo el estudio que vamos a estar viendo. Está mucho más bonito. Estos dos, creo que sí estaban la vez pasada, son dos que me encantan, que me mandaron hace un par de años la empresa de Grid y están personalizados con el logo de Tech Santos. Este es el iPhone 4S y este es el iPod Touch que están ahí desarmados. Ahora, tenemos por acá cosas bien importantes en este buró. Primero que nada, libros, la neta los sacamos nada más aquí para el tour, pero me gusta siempre recalcar que leo mucho de libros. Hay varios libros aquí de YouTube, de cómo construir una audiencia. Me gusta bastante leer, informarme. Y aquí hay una de las revistas. He tenido la fortuna de salir en un par de revistas. Ahí estoy yo, con otros amigos influencers por acá de Monterrey, pero está bien divertido tener este tipo de oportunidades. Esto es un artefacto de la historia de Tech Santos. Es una carta que te manda Google AdSense con un pin que está aquí adentro que tú tienes que poner para que te pueda pagar Google. Te mandan una carta física a tu casa, o al menos así le hacían hace como 7 años, pero un detalle curioso. Por acá tenemos cosas de Semana en la Manzana. Este año en el newsletter de Semana en la Manzana ha crecido un chorro. Si no estás suscrito a Semana en la Manzana, suscríbete en semanenlamanzana.com. Pero tenemos estas calcomanías que están increíbles, que las damos con la gorra. Y nada más brevemente, hace muchísimo tiempo que no hacía merch y me tardé mucho en el diseño de esta gorra y estoy bien orgulloso de cómo quedó. Es en conmemoración a la bandera de piratas que utilizaban los Pirates of Silicon Valley de Apple en los 80s. Mucha gente no sabe, pero no le puse el logo de Apple en el ojo, pero sí tiene ahí los colorcillos, el pequeño guiño. Me encanta la bandera. Por atrás tenemos acá el logotipo de Semana en la Manzana y por adentro está el texto también de Semana en la Manzana. Estoy bien orgulloso de cómo quedó este merch. Y nada más para que vean, esta es la versión final, pero hicimos varios prototipos. Tratamos con el parche así diferente. Este no me gustó tanto. Tratamos con este parche que no me gustó tanto tampoco. Este fue el parche que se acabó quedando, pero este color a mí no me gustó porque estaba demasiado beige. Entonces hicimos varios prototipos y llegamos hasta la versión final de tener esta. Porque a mí, si voy a hacer algo, me gusta hacerlo de calidad y echarle ganas. Si quieres esta gorra, creo que todavía quedan unas poquitas. Están ahí a la venta en shop.semanalamanzana.com. Creo que es esa, si no la liga está por ahí abajo. Ahora, vamos a continuar y conocemos al bonito equipo porque no hago todo esto yo solo, entonces vamos a ver qué hace la otra raza. Y primero que nada tenemos a nuestro integrante del equipo de Tech Santos con más antigüedad. Andrew, te voy a dar el micrófono. Hello. Un par de palabras. Saluda a tus amigos. Te quedas. Hola, Andrew es el diseñador gráfico y artes visuales, ¿verdad? Yes. ¿Qué más haces aquí? Todo lo que tiene que ver con imagen de Tech Santos, yo lo llevo y edito fotos, edito thumbnails, hago videos. A ver, pícale acá a esta. Esta fue la thumbnail de la Sonos Arc Ultra que estábamos trabajando. Y algo muy padre, que esto tú lo hiciste porque yo no lo hacía antes. Cuando entró Andrew al equipo, él empezó a hacer verticales. O sea, la misma versión de la thumbnail, pero vertical para redes sociales, ¿verdad? Yes. O sea, y la mayoría de fotos son totalmente fake.
Empezamos con una foto básica y ya. Oh, la diferencia está impresionante. O sea, pon la otra. Esta es la foto que tomamos ahí arriba, ¿no? En el estudio. Exacto, sí. Ya. Y tú le pones todo el fondo fake ahí de que bonito. Sí, para que se vea bien, las luces, los detalles, las marcas, todo. Nice. Y luego lo pasas a vertical, ¿verdad? Y me quitas las canas, Sí, arrugas. lo hago ver hermoso. El Andrew me mantiene joven. Y a ver, ¿tienes algún ejemplo de animación? Sí, de hecho estamos trabajando en un short de como algo espacial Ajá. y ando haciendo como todos los gráficos del cohete y un traje espacial y ahí Uf, vamos. qué cool, güey. Sí, yo solo recolecto como imágenes de internet Ajá. y las junto y las integro y les pongo animaciones. Ok. Y ahí está después mi voz encima y yo hablando y lo demás. Yes. Motion Graphics, es un crack. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 3 años. 3 años, no puedo creer. Gracias por tantos años de estar aquí. Y por eso se ven tan bonitas las miniaturas y hay gráficas chidas en los videos. Es todo este güey. Neta, es un crack. Después vamos a conocer a Val, porque Val también tiene un trabajo bien interesante. Integrante número 2 es Valeria. Val me ayuda con absolutamente todo. Te voy a pasar el micrófono. ¿Qué haces? Ni yo sé qué haces aquí. Yo tampoco lo tengo muy claro, pero aquí estamos. Contraté a Val primero que nada para más como community manager, ¿no? De publicar videos, agendar cosas. Y después, eventualmente, este año me salí de una agencia de influencers donde ellos administraban como todo el contacto con las marcas. Y ahora Val agarró ese rol de lleno. Y creo que eso es la mayoría de tu trabajo ya, ¿no? Sí, últimamente sí. Hablar con marcas, cotizar, mandar reportes de cómo estuvieron las vistas. Y Semana en la Manzana también, bien importante. Ah, el bebé de la familia. Sí. Así es como funciona Semana en la Manzana. Ahorita estamos empezando el del sábado, en jueves, para irnos preparando. Y todo es con base en Notion. Entonces, yo amo Notion. Yo traje vida a Notion en este lugar. La neta, sí. Yo me habían recomendado un amigo que usaba Notion para organizar como que todo su negocio y yo lo usaba así como nada más, así en la superficie y Val, neta, lo tiene bien amarrado. Muestra tipo el Notion de los videos horizontales Sí. para La que lo verdad agarre aquí, Chris. nos ha servido mucho esto para poder visualizar todo el mapa de Texantos y pues tiene así como que varias integraciones, tenemos varios estatus. Ese es un video de WhatsApp, cosas nuevas. Y normalmente estos son los de YouTube nada más, ¿no? Sí. Ujú. Pues mira, píquele acá otro video al que sea. iPhone S4 rumores. A veces me ayuda buscando cosas y después un guión. Si le picas ahí al guión, se debería de abrir el guión. Y yo escribo los guiones, los subo ahí para que la gente tenga contexto de qué va a suceder en el video, si es que se necesitan hacer gráficos, si es que, o Chris que sepa bien cómo editar, ahorita conocemos a Chris, pero todo esto funciona en Notion. También últimamente con los videos verticales estamos agarrando estructura porque no había tanta Ujú. y nos estamos como asegurando de que todo esté bien documentado, seleccionando a dónde van a ir publicados, si es en Twitter, si es en Instagram. Sí. Y nos ha servido mucho. También aquí podemos meter los guiones. Ahorita casi no lo estamos haciendo, pero sí tiene sus propiedades. Esto está chido porque aquí podemos ver todas las campañas pendientes. Este año más que nada empezamos a colaborar con más marcas para hacer anuncios si quieren llegar a la audiencia en Instagram, en TikTok o en YouTube, por ejemplo. Entonces aquí tenemos noviembre, tuvimos una colaboración con y aquí es donde mandamos el guión a probar, aquí lo subimos, checamos que todo esté bien, Val me ayuda con todo ese proceso y ya nada más me dice, oye, tenemos una campaña con tenemos que decir esto, sí o no, y ya después vamos a hacer el contenido y demás. Pero toda la planeación, más que nada pre-planeación y preproducción y Semana en la Manzana y hablar con marcas y también compras las aguas y cosas, ¿verdad? Me encargo de ir a hacer el súper, me encanta hacer el Sí. súper, entonces es una tarea muy fácil para mí. Cuando se acaban las cosas, el papel de baño, las aguas y esas cosas, Val amablemente va al súper porque yo ando en otro planeta Aún me y debes las aguas de ahorita. ok, le debemos dinero todavía.
Que eso me lleva al punto de Somo. Hay otro integrante que no está aquí, pero tenemos un administrador que trabaja remoto porque administra varias empresas, pero él nos ayuda con las facturas, la contabilidad. Entonces tú le dices a Somo de que, hey, necesitamos hacerle una factura Sí, tenemos a la mucha empresa. comunicación por WhatsApp más que nada. Sí. De repente sí nos visita aquí en el estudio, pero sí estoy comunicándome diariamente con Somo para Sí. pedir cosas. Bueno, y hablar con Fer de Semana en la Manzana también. Fer, sí. Fer me ha apoyado mucho este año. Pues estuvimos como un año con Semana de la Manzana solos. Fer es el último miembro del equipo. No está como tiempo completo, vive en la Ciudad de México y nos ayuda a escribir el Semana en la Manzana y Val se coordina con él para poder sacar Semana en la Manzana. Mi visión cuando empecé Semana en la Manzana era que yo no me involucrara tanto, que sea un proyecto que pueda empezar yo y después ya todo el equipo administrarlo. Y creo que ya lo estamos logrando. Ya hasta yo leo Semana en la Manzana cuando sale, nada más cuando son notas importantes o así, me meto yo a escribir o un intro especial o otras cosas. Pero por lo general ya fluye casi solito. Sí, aún te seguimos pidiendo aprobaciones. Que está muy chido. Platícame de con qué trabajas. Esta es la Sí, esta es la MacBook Air 15 pulgadas M3, si no me equivoco. M3, sí. Esta es la que llegó el año pasado. Y está cool porque te la llevas Sí, está y de genial, está repente... súper ligera. Me encanta poder llevármela a todos lados. No batalla absolutamente con nada. La batería le dura un montón. Y también con la pantalla, esta es la de Samsung. Esta es de Samsung, creo que es la M8. No Está me muy acuerdo chida bien. esta pantalla, está Sí. enorme. Está muy grande Sí. y me sirve mucho para tener todo el panorama de Notion aquí. Y me faltó mencionar nada más Andrew. Andrew utiliza la Mac Studio. Entonces, esta está muy chida porque es la que más tenemos con poder gráfico. Tiene el procesador M2 Ultra. Y con el M2 Ultra hace todas esas animaciones. Y con el Studio Display, que es este que está por acá. Entonces, tenemos una combinación de equipo para poder lograr que todos hagan su chamba. Ahora, antes de irnos a Chris, les platico mi lugar por acá. Espera, antes de continuar, acaba de llegar mi silla nueva, güey. Estoy bien emocionado con esto porque me ha estado doliendo la espalda. Esta es la Bada E3 Ergonomic Office Chair. Pasamos muchísimo tiempo sentados y estoy bien emocionado de por fin tener una buena silla ergonómica. Lo que hace esto especial es que por la parte de atrás tiene este diseño de T que te ayuda y te da soporte a los hombros, aquí a la cintura, a la espalda baja y el cuello. Y tiene todo, se ajusta perfectamente para adelante, para atrás. Probablemente lo mejor, la espalda baja es donde duele mucho. Y aquí tiene flotante 3 zonas para el soporte lumbar. Además, tenemos el 4D Double Axis Neck Pillow para que estés siempre en la posición perfecta. Y los brazos, esto está loquísimo, son 6D. Entonces tenemos aquí estos botones. Esto hace que el brazo se mueva para arriba o para abajo para que estés en la mejor posición posible. Rotan hacia adentro para estar más cómodo. Si es que estás en la laptop, por ejemplo, yo esta posición la voy a usar bastante. La puedes rotar hacia afuera y también por aquí por los lados se hace hacia arriba y hacia abajo para que estés perfectamente en la mejor posición posible. Y por si no fuera suficiente, tenemos aquí abajo descansapiés para cuando te quieres relajar y echar un ratito a descansar. Definitivamente es la silla más cómoda que he tenido y no nada más la voy a disfrutar muchísimo, pero aparte para salud, si trabajas en una oficina o algo, es bien importante tener buen soporte en tu silla. Este tipo de sillas están más caras, pero se siente los materiales super premium, tiene el soporte todo donde tiene que estar y realmente si vas a estar sentado más de 6, 7, 8 horas al día, creo que vale la pena. Muchísimas gracias a Bada por mandarme la silla. Ahora sí, vamos a continuar con el tour. Mi trabajo, yo más que nada hago los guiones y veo mucho del futuro de qué vamos a grabar. Me pongo a investigar ideas, me pongo a investigar videos, a escribir todos los guiones, también a organizar cuándo van a salir las cosas por acá y en conjunto con Val estructurar como todo lo que está sucediendo en el canal. Y últimamente, desde que tengo más equipo, mi trabajo se ha hecho más aburrido, se ha hecho menos creativo y más administrativo. Tengo juntas, estoy haciendo facturas y juntas de administración y juntas con marcas y ese tipo de cosas aburridas que normalmente no se ven en un canal de YouTube. Pero más que nada mi tiempo es investigar, hacer guiones y organizar como toda
la empresa, y recursos humanos también, yo me encargo de eso, no tenemos a alguien de recursos humanos, entonces yo estoy ahí hablando con la raza y demás. Y ya, básicamente. Esta es la MacBook Pro M2 Pro, es la que sigo utilizando desde hace un par de años, la amo, me encanta que está portátil, y este es el Pro Display XDR. Esto está exageradamente para lo que lo uso, esto se lo utilizan para hacer el color de películas de cine y cosas. Yo la tengo aquí nada más porque sí. Pero, ¿qué otras cositas interesantes? Tengo varios teléfonos por acá, porque siempre de repente hacemos videos de Android o de otras cosas y siempre tengo un Android que estoy utilizando. Este es el Samsung S24 Ultra y el Fold 6 lo tengo en mi casa, que también lo uso por allá en mi casa. La GoPro porque de repente grabamos unos videitos. Acá están AirPods. Esto está curioso, esto los sigo utilizando. De hecho, hoy los usé porque normalmente tengo los AirPods 4, los dejé en mi departamento y cuando no tengo, uso estos, que son los AirPods con USB tipo C. Está este sistemita también que compré. Vamos a ver si no está tan desastroso esto, pero acá pongo como que mi lista de cosas que tengo que hacer y la pongo aquí para no olvidarme, porque tiendo a distraerme muy fácil y a emocionarme. Entonces es una manera en la que intento organizarme. Y eso es todo. Tomo agua de mi bote de Yeti, como siempre digo, y ya este es el reloj, el primer reloj de Apple que hicieron. Cosas curiosas que han estado sucediendo por acá. Pero vamos a conocer a Chris, que es el último integrante que trabaja aquí en el estudio. Chris es el que ha estado grabando todo esto, es el camarógrafo principal. Pásame la cámara. Y ahora vamos a entrevistarte a ti. Tenemos acá la estación de Chris, el editor y camarógrafo. Te paso el micrófono, ten. Gracias. Chris, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Llevo 1 año y medio. 1 año y medio. 1 año y medio. Ya ni se acuerda de tantos videos que ha editado. Platícanos qué haces tú, güey. Ok, pues yo prácticamente soy el editor principal. Edito todo en Final Cut en una MacBook Pro. Esta es la MacBook Pro M3 Max. Así es, M3 Max, Sí. 48 GB de RAM. ¡Auch! Y el Studio Display, ¿verdad? Y el Studio Display, también el Magic Mouse para ser más ágil, más rápido. Un disco duro, Thunderbolt. Y sí. tenemos por ahí escondidos los Dyson para cuando se ocupan transmisiones en vivo para el podcast. Y platícame qué es esto de acá. Por acá tenemos un hub de muchos puertos USB-C, tarjeta de SD. Nice. Y por acá tenemos una interfaz de audio para 2 micrófonos, que es más que suficiente para un podcast, Perfecto. Y el Stream y Deck, el Stream que lo Deck, usas también, ¿verdad? para cambiar de escenas. Y lo más impresionante de todo está acá abajo. ¡Jujujuju! Esta es la Mac Pro M2 Ultra. Entonces, esta computadora la usas para los videos de Tech Santos y te la llevas a editar a tu casa y así, ¿verdad? Sí, esta es la portable, la principal. Y esta, la más poderosa, es para cosas en vivo, cosas de edición de podcast y pues cosas secundarias, pero potentes. Nice. Qué chido, güey. Y todos los cables que están por allá atrás se van a través de esta pared para el estudio del podcast, que ahorita hablamos un poquito más de esto. Pero Chris también se encarga de preparar todas las cámaras y los ajustes de las cámaras, y cuando salimos a grabar afuera también es el que tiene las cámaras, es el camarógrafo también, aparte de ser editor. Se van dando cuenta que aquí en Tech Santos todos tienen múltiples chambas. ¿Y qué haces con los ajustes de eso y todo? Grabamos en... ¿Qué es esta cámara? Grabamos en la Sony ZV-E1, sí. Tenemos 3 cámaras Sony, tenemos una cámara Canon también que nos ayuda mucho también para cosas de Reels y cosas de en vivo. Y todas al momento de conectarlas, al momento de utilizarlas para el en vivo, las conectamos todas a la Mac Pro. entrevista Se de puso trabajo. nervioso, Chris. Como cuando tienes que justificar qué estás haciendo. Se puso medio nervioso, Chris, pero es un crack para editar. Ha cambiado mucho la edición de los videos de Tech Santos y ahora están más rápidos, más dinámicos, y todo es gracias a Chris. Especialmente cuando tenemos que chambear en videos rápidos. Cuando anuncia algo Apple y tenemos que sacarlo en 2-3 horas, Chris edita ya rapidísimo. Son momentos de alto estrés, ¿verdad? Sí, tengo que acostumbrarme. Rápido, pero bonito.
Entonces, acá es donde trabajamos y ya conocieron al equipo principal que está aquí en el estudio. Y de este lado, luego te das cuenta que cambia el audio, porque aquí tuvimos que tratar acústicamente para grabar el podcast. Más que nada, creo que esta pared no estaba antes. Estos son unos paneles de madera que yo mandé a hacer aquí con las bisagras en la madera. Y esto es foam que compramos para pegarlo. Según yo se ve como Asterix y aparte ayuda bastante con el eco. Aquí tenemos 2 pantallas verdes. Normalmente Pato se sienta aquí cuando grabamos el podcast y acá me siento yo. Y tenemos esta pantalla verde que es de la marca El Gato, que se bajan y podemos ponerlas así o levantarlo cuando queremos grabar alguna otra cosa, pero por lo general es un estudio virtual y lo grabamos con pantallas verdes. Por acá tengo la computadora con la que interactúo en el chat y la utilizamos para los en vivos. Es la Mac Mini M2. Me gustaría ya cambiarla a la Mac Mini M4. Esperemos pronto porque como que creo que necesita ya el poder de la M4. Y esto es lo mejor de todo. El botón original. Si llevan aquí 6, 7 años viendo Tech Santos, saben qué es ese botón. Si no, vayan a ver videos de hace 5 años. Luces, tenemos las cortinas, también las pusimos para que no se escuche tanto el eco. Y bien importante, la televisión de acá. Esta es una LG OLED, no me acuerdo el modelo exactamente, pero cómo funciona el podcast es que yo me siento por acá. Estoy hablando en el podcast mientras monitoreo la noticia y la nota acá en la televisión. Creo que eso es todo lo interesante, aunque acá atrás es bien importante, otra vez gracias a Viviana y su empresa Ambient, acá teníamos un desastre. O sea, aquí había unos cantidad de cables y todavía se ven muchos cables. Todos esos cables que ven por ahí se meten a la Mac Pro, porque todo lo que está conectado en este cuarto, múltiples micrófonos, cámaras, la computadora, todo va a la Mac Pro. Y antes teníamos todos los cables regados por todos lados y ahora están en esta torrecita bien bonita y organizado. Allá adentro tenemos multicontactos y está todo mucho mejor organizado. Y esta maleta es la que me estoy llevando de viaje ahorita. Me gusta dentro de la maleta dejar todos los cables y cosas que me llevo de viaje. Entonces eso vive por aquí también. De micrófonos en el podcast usamos estos de Shure. Creo que es el MV7 si les interesa. Unos brazos de El Gato que estaban bastante buenos. Esto está cool. Esto es un imán que me dieron en un evento de Apple cuando estuve en Apple Park. Es del WWDC y me gusta ponerlo aquí nada más como recordatorio de cuando fui a Apple Park. Esta pantalla que utilizo para el podcast, esta es de Samsung, está impresionante. Realmente esta es una pantalla gaming, es la G, no me acuerdo si G3 o G4, Chris, edítalo y ponlo por ahí. Y de este lado también tenemos cositas interesantes, una impresora que de repente utilizamos, un par de luces, accesorios, tengo esta bonita botella que me regaló Volvo. Cositas curiosas. Ahora, acá atrás, no vamos a mostrar mucho, pero a ver si se alcanza a ver por allá. Tenemos cajas para cuando hacemos los envíos de las gorras y allá atrás está la caja de la iMac y la caja de la Mac Pro y metemos todo así debajo de las escaleras. Es otro espacio ahí medio escondido en el estudio de Tech Santos. Esto es toda la primera planta. Bueno, Dyson también, una mención ya que está por acá. A veces me da mucho calor cuando estoy grabando el podcast, entonces tengo apuntándome directamente a la cara para que no me dé calor. Ahora sí, esa fue la primera planta y tenemos la segunda planta que es donde hacemos la mayoría de las grabaciones para YouTube, TikTok y Instagram. Entonces, vamos a explorarlo. Y acá, como te puedes dar cuenta, el eco está terrible, por eso tenemos todas las cosas ahí abajo para quitarnos del eco. Ahora, bienvenidos al estudio de grabación que ha cambiado bastante desde la última vez que hice esto. Aquí adentro tenemos como 4 sets principales. Vámonos en orden, empezando por acá y nos vamos hasta el último. Como dije, tenemos 4 sets para hacer videos aquí arriba. Vamos a empezar con los primeros 2 que están de este lado del cuarto. Y el primero es el set de unboxing. Ya llevo con esto varios años, pero lo he perfeccionado a tener el mejor setup para hacer unboxings. Esto es para redes sociales como Instagram y TikTok, si han visto videos míos haciendo unboxings. O también en YouTube de repente incluimos diferentes tipos de unboxings, pero todo este sistema ya está automatizado. Tengo 2 C-stands para mis nerdos de fotografía. Tenemos estas luces empotradas en la parte de arriba con estos adaptadores aquí para evitarnos tener otro tripié nada más de la luz. Lo hace mucho más eficiente y creo que mi parte favorita, acá tenemos este multicontacto. Entonces aquí con un botón
se apaga todo. Entonces ahora yo cuando quiero llegar a hacer un unboxing, a trabajar, lo que sea, lo toco una vez y se prenden las luces y se prende la pantalla también, que es bien importante para mí poder estar viendo qué es lo que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este producto de Ugreen que amablemente me mandaron todas estas cosas porque están patrocinando esta sección del video. Y vamos a aprovechar y hacemos el unboxing aquí en vivo. Este cargador 2 en 1 es QI2, 15 watts para cargar tu iPhone, 35% en 30 minutos inalámbricamente. Y me encanta cómo se siente de compacto y sólido esto. Aquí lo tenemos, Ugreen, con solo 24 milímetros y aún así se siente sólido y robusto. Tiene aquí atrás para cargar tus AirPods y esto es ajustable a 70 grados. Ya lo tenemos conectado acá con el cable de USB tipo C y así de sencillo puedes cargar tu iPhone. Y lo padre es que lo puedes poner en vertical o también lo puedes poner en horizontal. Y aprovechar también el modo standby de Apple está muy padre con esto. Pero en la parte de atrás, nada más para checarlo, cargar tus AirPods también. Así de fácil. Está muy cool este cargador. Les voy a dejar la liga en la descripción para que vayan a aprovechar. Ahorita tienen hasta 40% de descuento por Black Friday. Gracias a Ugreen por patrocinar esta sección del video. Y así es como grabamos los unboxings, pero un par de trucos que he ido haciendo. Por ejemplo, esto está en un tubo que yo puedo bajar la cámara y subir la cámara para tenerlo exactamente al ángulo que quiero y ya tengo toda esta estructura bastante estable. Pero lo más cool de todo es esto de por acá. Me hicieron este mueble personalizado para tener por acá diferentes fondos para los videos. No sé si los han visto en los videos, pero por ejemplo, si no quiero el fondo de madera, vamos a decir que queremos un fondo naranja. Nos traemos este por acá, lo ponemos aquí y ahora podemos hacer el unboxing con este fondo bonito naranja que está bastante cool. O que si no estoy en el humor de naranja, vamos a decir que tengo por acá diferentes tipos de madera. Tenemos por acá, ¿qué más? Gradiente, azul, morado. Tenemos por acá diferentes texturas como, vamos a ver esta, por ejemplo. Esta es una textura como de piedra. Entonces si ponemos esto por acá, ahora podemos hacer el unboxing y se ve bastante real cuando lo estás haciendo así. Ve la pantalla, se ve demasiado cool, güey. Esta es de las cosas más cool que he hecho, o al menos para mí me emociona muchísimo. O sea, mandé a hacer el mueble y todo específicamente para poder tener diferentes fondos cuando estoy haciendo unboxings. Ahora, ya que estamos por acá, tenemos este rack que otra vez, antes era un desastre esto y ahora, gracias a Ambient, pudimos organizar todo esto de tal manera que ya sé exactamente dónde van las cosas y no se hace un tiradero. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lentes y accesorios. Entonces, aquí van todos los lentes y accesorios de las cámaras. Tenemos cámaras Sony y cámaras Canon. Por ejemplo, aquí hay un lente de una cámara Sony y acá hay un micrófono y otras cositas. Tenemos acá varios, tenemos por acá soportes y bases. Entonces, se va todo organizado bastante bien. Acá tenemos tripiés en la parte de arriba. Un par de GoPros por acá, un lente acá atrás, acá arriba una luz, muchas cosas, pero se ve organizado donde antes se veía como un desastre. Y acá abajo tenemos muchas cajas de productos de Apple más que nada, pero otras cositas también. Y allá atrás hay todavía más productos. Ahí hay una caja del iPhone 3G. La mayoría son productos de familiares y amigos que me regalan las cajas y yo tengo ahí una medio colección que realmente... No sé por qué tengo tantas cajas, pero las sigo teniendo. Ahora, vámonos al otro set que está por acá, que este es el más nuevo. Y esto es lo que yo llamo el set de negro perfecto. Esto es un secreto bien importante. Este fondo igual y no se ve mucho aquí porque la luz no está perfecta. ¿Qué tanto se ve perfecto en la cámara? Neta. Bueno, cuando esto lo pones con las luces correctas y todo, se hace el negro perfecto. Entonces, esta tela de aquí, esta que tengo aquí en mis manos, es una tela importada de Japón que absorbe el 99.99% de la luz. Para darte contexto, yo tengo una camisa negra ahorita, pero esto absorbe como el 94% de luz aproximadamente y esto es negro perfecto, que no sé si va a funcionar bien el efecto, pero es como una capa de invisibilidad cuando tienes el mismo fondo y luego me pongo yo esto aquí arriba. ¿Sí da el efecto o no, Chris?
Qué cool. Y esto lo hacemos para tener fondo negro perfecto, más que nada en los videos verticales. Ahora estoy haciendo más videos. Me interesa demasiado, no nada más la tecnología, pero la ciencia y cosas como la cámara más grande del mundo, los astronautas que van a ir a la luna el siguiente año, ese tipo de cositas. Igual ya has visto los Reels o TikToks que hacemos por allá. Pero para eso existe este fondo y eventualmente quiero grabar videos horizontales de YouTube por acá también. Tenemos unas luces aquí arriba, tenemos un C-stand, una luz para el set principal, esta luz para acá. Y la magia de esto es esto de por acá. Es el gato prompter que está conectado a esta iMac. Esta es la iMac M3. Entonces, esta la utilizo para poner los guiones aquí arriba. Y actualmente tenemos aquí la Canon. Esta es la EOS R6 Mark II, que es la que me encanta llevarme de viaje para fotografías. Y la usamos también para grabar los TikToks porque tiene demasiada buena calidad y no me falla el autoenfoque en la Canon. Tenemos este micrófono por acá que es un Rode, creo que es el Rode Video Micro, no me acuerdo bien. Esto es de los primeros que compré hace muchísimos años. Es bien curioso, sé que ahorita hay como muchas luces y cosas y tripiés y micrófonos, pero todo esto lo he ido acumulando de casi 7 años de tener el canal de Tech Santos. O sea, me acuerdo que este era el primer brazo que compré para el primer podcast que hacía en casa de mis papás hace 4 años. Y abajo vieron los brazos que teníamos que estaban como más pros porque luego compré esos, pero este le encontré un uso por acá. Entonces todo se sigue como reciclando y utilizando. ¿Qué más tenemos por acá? Este tecladito, me gusta mucho producir música, entonces de repente me pongo aquí a divertirme un ratito haciendo música en el iPad o en la Mac. Y por acá tenemos el Apple Vision Pro, que tanto me preguntan que si lo sigo utilizando. Sí, sí lo uso. No tanto realmente. A veces me lo llevo a ver películas a mi casa y a veces lo tengo aquí porque recientemente salió el beta de tener una pantalla de la Mac ultra angular y se ve impresionante en los Apple Vision Pros. Entonces, cuando me quiero sentir en el futuro, me escapo, me vengo por aquí y sí trabajo en los Vision Pro un par de horas porque luego me canso, pero me encanta. O sea, me siento como en el futuro con el Vision Pro y sí lo sigo utilizando al menos un par de veces a la semana. Creo que eso es todo de este set secundario. Después vámonos al set principal que está por acá. Todo está, como te puedes dar cuenta, demasiado eficiente. O sea, cada esquina está sucediendo algo y tengo todo planeado a la perfección. Este es el teleprompter principal. Por si no sabías, todos los videos leo un guión. Improviso como el 10-20%, pero la mayoría lo estoy leyendo. De repente improviso ciertas cositas, pero escribo todo antes y lo leo. Entonces aquí ponemos la cámara, aquí me monitoreo y por acá esta es la toma principal de la mesa de madera que seguramente has visto en videos de YouTube. Tenemos esta luz enorme, marca Neewer. Muchas de las cosas son marca Neewer porque está barato y funciona. Y este es el micrófono Rode que utilizamos, es el principal, con esta grabadora de audio que es la Zoom F6. Entonces grabamos audio y grabamos video separado en la Sony o en la Canon y luego lo juntamos en post. Después tenemos las luces en la parte de atrás y como ven ahorita está el fondo de la sala, pero si me vengo por acá, acá tenemos un switch mágico y esto lo que hace es baja el proyector. Creo que no he contado esta historia en el Studio Tour pasado, no me acuerdo, pero este proyector ya no los hacen cuadrados y de este tamaño, entonces yo compré este proyector de una iglesia. Lo compré usado, creo que este es un modelo de como el 2007, una cosa así. Lo encontré en buenas condiciones, me lo mandaron de la iglesia para acá y yo lo utilizo nada más para tener un fondo blanco. Y después, esto está bastante cool, tenemos estas luces que son NaN Light, tenemos 2 en la parte de atrás y una aquí en la parte de arriba y se controlan con el iPad. Aquí tenemos una aplicación, entonces por ejemplo acá tenemos derecha y lo voy a prender acá en la parte de atrás, se prende, y izquierda también se prendió allá en la parte de atrás. Y lo mejor de todo es que puedes cambiar el color, entonces yo puedo entrar acá a la izquierda y ponerlo azul, entonces ya tenemos por allá el fondo azul y amarillo que se ve bastante cool. La podemos prender también y me ilumina un poquito. A ver, dale ahí un poquito de zoom y más o menos es la toma tradicional de Tech Santos, ¿no? Si estoy por ahí, mesa de madera y las luces de color que cambiamos en la parte de atrás. Y este lente está más abierto, pero normalmente grabamos con el 50 milímetros, que hace que la toma se vea como un poquito más
como noticiero más profesional. Y después tenemos otro estante que antes era un desastre y ahora ya está bien organizado por acá. Relojes, tenemos esto con relojes inteligentes, tenemos aquí el Galaxy Watch Ultra, un Apple Watch, creo que ese es el Series 7, entonces hay varias cosillas por ahí, correas, tenemos controles por acá de luces y cosas, accesorios del Apple Vision, cargadores, cables hasta que te ahogues literalmente, pero todo bien bonito, organizado y en su lugar y cada uno con sus cinchos, ¿sabe? Ve la hermosura de esto, donde antes tenía una caja de cables ahí tirada. Ahora cada uno individualmente son fáciles de encontrar y fáciles de guardar otra vez. Acá abajo tenemos más accesorios y cosas de poder, un par de herramientas. Y esto es otro purificador de Dyson y este lo amo porque está enorme. Este espacio está muy grande y me pasaba mucho, no sé por qué, que aquí olía mal, como a humedad. Y desde que tengo el Dyson ya no huele mal. O sea, lo tengo prendido literalmente todo el día y noche para saber que estoy respirando buen aire y hasta me ayudó con los malos olores, que me encantan. Por último, tenemos el set que yo llamo como el set de sala o el set de casa. Este es un espacio más grande con acabados medio de IKEA. Esta luz en el piso, ignórenla, pero normalmente la ponemos por aquí para grabar los videos en el set de casa. El set de casa es para grabar videos de televisiones. Si han visto un video de televisiones en Tech Santos o, por ejemplo, de Sonos. Acabamos de hacer el video de la Sonos Arc Ultra, que es esta barra de sonido por acá. Si no vieron ese video, lo dejamos por ahí en la descripción. Que son cosas más grandes, que no puedo estar como que en la mesa haciendo los unboxings y todo. Entonces, en este espacio grabamos esos videos. Que esto ya lo quiero actualizar. Siento que ya necesita un cambio de look. Pronto quiero cambiar acá las paredes y otras cosas. Que por cierto, todos estos paneles son para absorber el ruido. Había un eco aquí tremendo y con eso ayudó bastante. Plantas falsas otra vez por acá. Plantas falsas por acá. Aquí tenemos mi pequeña colección de Funkos que me encanta. El Nene, Spider-Man, Aang, el oso de Coca-Cola, Toy Story, Captain Crunch, que es mi cereal favorito. The Office, me encanta Dwight, Star Wars y Legolas, muchos de mis personajes favoritos. Este tapete lo tenemos doblado porque conté esto en redes sociales, pero puede que no lo hayas visto. Hace como, no sé, unos 6 meses, casi un año, tuvimos una inundación. Se rompió uno de los tubos que estaba por acá y se inundó todo esto. Fue de los días más terroríficos que he tenido en mi vida. Me río ahorita que me recuerdo, pero en ese momento... Imagínate que todo lo que he comprado los últimos 7 años estaba en riesgo. Afortunadamente, la mayoría de las cosas siempre las pongo un nivel más arriba. O sea, todo lo electrónico casi siempre lo pongo un pasito arriba. Entonces no se echaron a perder muchas cosas. Pero sí se hinchó la puerta y ya no cabe con el tapete. Pero por eso lo doblamos. Y esa inundación estuvo terrible. Espero nunca nos vuelva a pasar. Acá en el baño, un par de cosas interesantes. Digo, es el baño, pero también es el closet de tecnología. Esto es una regadera, pero no había regadera, entonces compramos estos estantes y me ayudó Viviana a organizarlo. Estas son cosas que tenemos escondidas que no usamos tanto, como luces más viejas, accesorios de las luces, un par de plantas y props que a veces utilizamos en los videos. Tenemos por acá varias fundas y muchísimas cajas. Tenemos cajas ahí de Sony, de DJI, hay por allá un dron, el Mavic Air 2, no manches. Varias cajas de Sonos, de Philips, de Amazon por acá y fundas, estuches, o sea, todo eso está por acá que no lo ocupamos mucho tiempo. Varias cajas de Apple también por ahí abajo. Pero no es todo eso. También si nos damos la vuelta por acá, acá tenemos más espacio donde ponemos fundas de estas cosas para cancelar el ruido, que nos faltan pegar un par. Acá hay una caja que me da pena, pero son básicamente puros accesorios que no sabíamos dónde guardar. La mayoría son cajas. Aquí está la caja de la Studio Display. Si eres un OG de Tech Santos, ¿sabes qué significa esto para mí? Cuando llegué a 500,000 suscriptores, destruí el primer set de Tech Santos 1.0, estos 2.0, y me quedé uno de los paneles de la pared antigua, de los viejos antiguos, y la pusimos aquí en el baño porque no sabíamos dónde ponerla, porque no hay espejo, pero me acuerda del primer set de Tech Santos y para mí es como mucha nostalgia. Este está bien cool también, es mi propio Funko. Ahí estoy yo adentro con una cámara y hasta está el Benjas, mi perrito, por ahí abajo. Está bien cool.
Pero creo que ya duró demasiado el video y ya expliqué bien. Todo esto es el estudio de Tech Santos. Tech Santos HQ, Headquarters, lo que llamamos Tech Santos 2.0 o TSHQ 2, porque ese es el segundo estudio que tengo. El primero fue en casa de mis papás. Llevo un poquito más de 2 años aquí y he sentido que ha crecido mucho. No nada más yo y lo que tenemos, sino el equipo que ya conocieron también, que Tech Santos no existiría sin ellos. Yo no puedo hacer todo ya y mucho menos a la calidad que es. Ya vieron, tenemos en el equipo a Andrew, a Chris, a Val, a nuestro administrador y contador Somo y a Fer, que es el escritor de Semana en la Manzana. Somos 5 y yo 6. Es un equipo de 6 personas que hace Tech Santos posible. Todos los videos que ves en redes sociales es gracias a este equipo y lo hacemos en este espacio que siempre estoy mejorando constantemente. A ver si el siguiente año vuelvo a hacer otro video ya que agreguemos más cosas, pero por ahorita, gracias por acompañarme hasta el final. Si llegaste hasta el final de este videote, por favor deja un like, ayuda mucho, suscríbete, compártelo y creo que es todo. Neta, muchas gracias. Me encanta este trabajo, me encanta la oportunidad de poder hacer esto y esforzarme a mejorar siempre constantemente. Nos vemos pronto en otro video. Gracias por acompañarme hasta el final. Bye. Sobres.